¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme en otro programa de la serie de televisión México Social. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre los jóvenes, particularmente los jóvenes entre 15 y 17 años, aquellos que están estudiando educación media superior. Para empezar, los invito a que me acompañen a ver el siguiente reportaje. México es un país de jóvenes. De acuerdo con el más reciente censo de población, hay 40 millones de jóvenes entre 14 a 29 años. Cifras del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa demuestran que apenas 4.4 millones de quienes tienen entre 15 y 17 años se encuentran matriculados en alguna modalidad de bachillerato. En todo el país existen 15.500 planteles en los que se imparte educación media superior, que abarca desde educación preparatoria para acceder a alguna universidad hasta formación profesional técnica para integrarse al mercado laboral. En los últimos 6 años, el número de profesores en este nivel educativo creció 10.4%, mientras que el número de escuelas se incrementó 16%. A pesar de estas cifras y opciones, el sistema educativo nacional aún enfrenta grandes retos para lograr tanto acceso como cobertura universal en el bachillerato. Uno de los principales retos es la falta de cobertura en las zonas rurales, en particular en estados como Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Chihuahua, los cuales tienen tasas de población rural mayores al 50%. En el caso de Chihuahua, más de 70% de sus ciudadanos viven en comunidades de menos de 100 habitantes. En zonas marginadas y rurales, solamente 4 de cada 10 jóvenes ingresan al bachillerato y en el caso de las poblaciones indígenas, solo 3 de cada 10 pueden acceder a la educación media superior. Los bachilleratos rurales, además, se encuentran mal equipados y cuentan en promedio con apenas 3 profesores por plantel. Datos del INE señalan que para alcanzar la cobertura nacional, la infraestructura y el gasto en este nivel educativo deberá crecer al doble cada año. De continuar con la tendencia actual, para 2022 no se alcanzará dicha meta, pues apenas se logrará pasar de una cobertura de 58% a cerca del 80%. Otro pendiente es la mejora en la calidad de los contenidos educativos y su pertinencia para el desarrollo nacional. Actualmente la tasa de aprobación de bachillerato es de 67.3%. 15% de los alumnos que entraron al bachillerato en la llamada edad ideal se encuentran aún en este nivel cuando su edad de egreso ha superado los 5 años. Es decir, jóvenes que debieron egresar de bachillerato a los 18 años continúan en este nivel a pesar de tener más de 23 años. De cada 100 alumnos que ingresan a bachillerato general, solo 37 logran su paso a educación superior. Quienes no se estancan, desertan. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública, las entidades con mayor porcentaje de deserción escolar en bachillerato son el Distrito Federal con 23%, Sonora con poco más de 22%, Nuevo León con 21%, Coahuila con 20%, Michoacán con poco más de 19% y Morelos con 19%. Urge, por lo tanto, una revisión de fondo al sistema educativo para lograr la meta de cobertura total en educación media superior para el año 2022, así como para convertir al bachillerato en un espacio efectivo para la protección y el cumplimiento de los derechos de las y los adolescentes. Para hablar de jóvenes, de estos jóvenes entre 15 y 17 años, tengo el gusto de tener aquí en el estudio de México Social al doctor Rodolfo Turán, subsecretario de Educación Media Superior, y sin duda la directora del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Yolosóchitl Bustamante. Muchas gracias por estar. Y antes de iniciar la conversación con ustedes dos, quisiera que viéramos la opinión que hemos recabado para que tengamos el contexto de muchos jóvenes, adultos. ¿Qué piensan ellos sobre la situación de los jóvenes en nuestro país? Muy bien. En mi caso yo soy ingeniero químico industrial, yo soy del Poli y sé que terminando mi carrera a lo mejor no voy a conseguir un trabajo rápido, no muy bien pagado, pero sé que por lo menos voy a hacer mi intento para que mi hijo a la larga sepa que yo nunca me di por vencido. Porque ya está bien difícil conseguir un trabajo, entonces creo que es muy importante tener estudios. Mínimo es teniendo la secundaria. Yo he visto pues, varias personas que no la han acabado. Pues, yo, la verdad, como joven, pues, le digo la verdad, pues yo he visto varios problemas que en nuestra edad ya andan robando, han asesinado, varias cosas.
pero pues yo digo es bueno meterse al estudio para no llegar a ese grado. Yo considero que es importante estudiar porque nos puede abrir más oportunidades para desarrollarnos como personas, nos permite tener una mayor calidad de vida. Depende de los estudios que tengamos. En esta vida pues nos consideran de cierta forma. Entonces, si tenemos una carrera, por así decirlo, pues nos pueden considerar aún más que si tenemos prepa o secundaria. Yo creo que es importante para tener conocimientos sobre cualquier cosa y pues para poder tener un mejor futuro. Las personas que tienen estudios más avanzados que otras personas pueden rendir mejor a la cultura del país, a la organización social y a todo eso. Porque cuando estemos grandes, las mujeres o los hombres no tenemos que depender de alguna persona. Sí, las personas de hoy en día son personas ignorantes por el simple hecho de que pues no leen, no se saben informar y pues por las cosas que no estudian. Para empezar, quisiera, Rodolfo, si nos pudieras dar, ¿quiénes son? ¿Cuántos son los jóvenes que llegan a la educación media superior? Sabemos que de 100 que ingresan a la primaria, solo 36 terminan la educación media superior. Yo no tengo en dudar que son sin duda lo mejor de las familias, de las comunidades, llegar a tener un hijo que termina la preparatoria, el bachillerato, la vocacional. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Compleméntanos un poco esta visión de conjunto. Con mucho gusto. Bueno, la población general de entre 15 y 17 años está compuesta por alrededor de 6 millones, poco más de 6.200.000 jóvenes aproximadamente. De ese total, 2 de cada 3 están en la escuela estudiando media superior, el bachillerato, y el resto o bien no estudia, incluso muchos de ellos no trabajan, algunos sí trabajan, o no han concluido los niveles previos. Ellos, los que están estudiando el nivel medio superior y están a punto de egresar de la media superior, tienen que tomar una decisión trascendental en sus vidas, que es insertarse en el mercado laboral, seguir a la educación superior, o bien dejar ambas posibilidades y dedicarse a otras tareas no remuneradas comúnmente. Es ahí donde tenemos buena parte de nuestro potencial entre los jóvenes, y esa decisión es crucial, y muchas de las veces esa decisión la toman sin la información suficiente. Aquellos que desean estudiar educación superior muchas veces toman esa decisión con base en la tradición familiar o en las imágenes que proyectan los medios, y muchas de las veces no tienen los elementos adecuados para tomar la decisión asociada a su vocación o sus intereses principales. Entonces, una tarea central en la que nos tendremos que empeñar y nos tenemos que empeñar cotidianamente es a brindarles orientación vocacional adecuada. Para aquellos que se insertan en el mercado laboral, normalmente el destino, pese a sus estudios del nivel bachillerato, es alcanzar niveles precarios de ingreso. Solo 1 de cada 3 jóvenes que se insertan en el mercado laboral, habiendo concluido la educación media superior, lo puede hacer en empleos que requieren ese nivel educativo. El resto normalmente se inserta en ocupaciones para los cuales no requiere ese nivel. Entonces, sí estamos en una situación de enorme dificultad y de muchos problemas que tendremos que resolver y encarar. Sin duda el Politécnico Nacional es no solo orgullo nacional, pero también sabemos que su sistema de bachillerato vocacional es también referente y muestra también del país. ¿Cómo están los jóvenes que están en ese nivel en el Politécnico? Actualmente, de la población que tenemos en el bachillerato, que está en el orden de los 50,000 estudiantes, el 95% de ellos provienen de la zona metropolitana y solamente un 5% provienen de estados, algunos circundantes y pocos distantes de la ciudad. Esos jóvenes tienen una condición particular, y es que entran a un bachillerato bivalente tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la formación necesaria del bachillerato, que les permita seguir los estudios superiores, si es que esa es su decisión, tienen la posibilidad de formarse en una carrera técnica.
que ellos van seleccionando y que completan al mismo tiempo que terminan el bachillerato. Nos parece que esta es una opción que debiera de expandirse, porque la terminación con una posibilidad de titularse como técnico en una especialidad habla de una posibilidad de mejor colocación que lo que comentaba el doctor Turán, en el sentido de que hay algo más que ser simplemente bachiller, se tiene la formación de un técnico. Eso ha hecho que nuestros estudiantes tengan un énfasis muy importante en esto. Sin embargo, es verdad que la mayor parte de nuestros estudiantes, yo diría más del 85%, siguen hacia el nivel superior. Y de los que se dedican a trabajar, que se incorporan al mercado de trabajo, se titulan, hacen su servicio social, se titulan y entran con una condición menos desfavorable que la que pudieran tener. En muchas ocasiones ellos tienen la visión de prepararse al mismo tiempo que van generando el tallercito, la oficina, y van utilizando esos conocimientos para mejorar las condiciones de inserción laboral, que si solamente tuvieran un bachillerato general. Hemos puesto mucho énfasis, sobre todo en la formación en matemáticas. Todas las carreras del Politécnico necesitan matemáticas, sean del área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, que pudiera pensarse que son los únicos, pero también los del área de médico-biológicas y los de sociales y administrativas. De tal manera que sí damos una formación muy sólida en matemáticas que permite tener una visión más amplia. ¿Cuántas mujeres y hombres? ¿Cuál es la proporción que tienen ustedes? Prácticamente 50 y 50. Varía, un año es 49 a favor de las mujeres y el otro al favor de los hombres, pero básicamente está en ese nivel. Y en ese nivel, en el contexto general. Sí. Si lo separamos por áreas de conocimiento, predominan en sociales y administrativas las mujeres y en médico-biológicas, y hay menos mujeres en las áreas de ingeniería y ciencias físico-matemáticas. Como ven, tenemos alrededor de 4 millones de estudiantes en la media superior, casi 15,000 escuelas. Alrededor de 15,500. Y sin duda el Politécnico tiene uno de los modelos, yo diría, más reconocidos, no solo por la pertinencia en términos de habilidades para la vida, para el trabajo, pero también tiene un reconocimiento que se comenta, que están saliendo jóvenes realmente con un nivel de matemáticas que es admiración por muchos de nosotros. Vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir hablando de los jóvenes que necesitan educación media superior. La delincuencia, porque últimamente eso es lo que todos le temen, salir y encontrarte con asaltantes en el camión, la inseguridad en la calle, los secuestros. Yo veo que el internet es fabuloso para decirte y hacer muchas cosas, pero también está poniendo en riesgo muchas veces a tus niños si no estás al tanto de quiénes son, de cómo son, de qué es lo que les dices, qué es lo que les das, qué es lo que ellos quieren ser. No encontrar alguna escuela, no poder estudiar, la inseguridad que se vive en el país y sobre todo aquí. No lo sé, los atragantes de la calle, pero nada más. Cualquier persona grande se puede aprovechar de los adolescentes porque en realidad ellos están sufriendo porque están teniendo un cambio para dejar su niñez y ser adolescentes. Pues los mayores riesgos es, por ejemplo, que las drogas, las amistades que escogen. Normal, en primera que los padres los dejen ser libres, que no los sobreprotejan mucho. Como hemos visto, estos jóvenes, muchos de 15 años, realmente adolescentes, pues entran a la escuela, pero están también en un entorno de riesgos, de preocupaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones de los jóvenes que están en el Politécnico? Pues yo te diría que comparten básicamente las mismas que han sido expresadas aquí. Quizás una que no escuché mencionada con toda precisión es la dificultad económica para poder seguir estudiando. Muchos de ellos no encuentran el apoyo familiar porque
vienen de familias con pocos ingresos que no les permiten sufragar no el costo de la escuela, sino simplemente la transportación, los alimentos, los materiales que requieren para prepararse. Esa es una. Sí tenemos una preocupación enorme. Nosotros hemos visto que hay un incremento en el índice de alcoholismo y, bueno, la presencia de droga en cuanto a la distribución por narcomenudistas, que aunque mucho se esfuerce uno, logran penetrar a las escuelas o están en los alrededores de las escuelas, lo cual hace más difícil la posibilidad de intervenir. Algo que también los preocupa es que con frecuencia surgen informaciones, por ejemplo, del INEGI, diciendo que a mayor preparación, menos oportunidades de empleo, y entonces empiezan a cuestionarse si esto dice el INEGI, ¿para qué estoy estudiando? Mejor me voy a buscar una chamba. Nosotros tratamos de llevarles casos de éxito de gente que ha salido del instituto de condiciones socioeconómicas muy difíciles y que ha llegado a posiciones muy importantes con el mensaje del sí se puede. Y hay que estar trabajando en una constante motivación, vigilancia, prevención, mucha información. Un problema muy grave con los jóvenes es que tanta información la desperdician. Nosotros tenemos embarazos no deseados, jóvenes que se contaminan con enfermedades de transmisión sexual y uno no puede decir que les falta información, toda la información está ahí, pero tienen el síndrome de Superwoman y Superman, a ellos no les va a pasar. Y finalmente ahí tienes el problema porque está la información, pero no han sido educados adecuadamente para segregar la información que realmente vale y tomar las mejores decisiones. Por supuesto. A nivel nacional, ¿sería este el panorama, la fotografía, los riesgos, amenazas? ¿Qué hacemos con todos estos jóvenes que logran ingresar? Las familias tienen una gran esperanza, pero la vida diaria del costo de transporte, como nos dice la directora del Politécnico, simplemente sobrevivir, vivir en la ciudad, los alimentos los sobrepasa. ¿Qué tenemos para ayudarlos? Bueno, en primer lugar, el perfil es bastante semejante en todo el país. Varía en intensidad, pero es muy semejante, son los mismos problemas. Primero, las dificultades económicas, como se ha dicho aquí, es un factor de riesgo enorme, sobre todo para propiciar el abandono escolar. Y el abandono escolar es quizá el problema mayúsculo que tenemos en la educación media superior. 40% de todas las personas que abandonan el sistema escolar provienen de la educación media superior. Cada año, 650,000 jóvenes dejan el nivel medio superior, el bachillerato. Es entonces un problema mayúsculo que se vincula no solo con causas económicas, sino también y sobre todo con causas escolares. Y esas son las causas que tenemos que combatir en los planteles escolares, involucrando a todos, involucrando a los directores, a los docentes, a los propios estudiantes y sobre todo a los padres de familia. Desafortunadamente en México no hemos construido la tradición de generar sistemas de alerta que nos prevengan a tiempo de los jóvenes que están dejando o que pueden dejar la educación media superior y eventualmente de tener una comunicación estrecha con los padres de familia. Creo que ahora es momento de cambiar esa tradición y enfatizar mucho más estas intervenciones directas de los docentes y directivos hacia los padres de familia para prevenir aún más el abandono. Además del abandono, por estas causas, tenemos un problema mayúsculo de violencia. 42% aproximadamente de los jóvenes en educación media superior declaran haber sido objeto de algún tipo de violencia, desde la violencia al salir del plantel hasta la violencia que ejercen sus propios compañeros en el plantel. Además de la violencia común, tan común en nuestras sociedades, tenemos el problema de las adicciones. Hoy en día, dependiendo de la encuesta, entre 5 y 14% de los jóvenes han experimentado con alguna droga en algún momento de su vida, ya es una proporción muy significativa. Y el problema es que perciben en su entorno una actividad enorme respecto a este tema, de todos los ilícitos, a la venta de droga o incluso a la aportación de armas o cualquier otro tipo. Vamos por partes. A ver, nos estás diciendo que las becas finalmente no logran resolver el problema económico, no son suficientes.
No digo eso, al contrario, yo creo que este es uno de los instrumentos que tenemos habría que para ampliarlas, prevenir. habría que incrementarlas. Se han venido incrementando de manera significativa, pero todavía necesitamos hacer más. Solo en el nivel superior tenemos en este momento, en el nivel medio superior, tenemos alrededor de 1,5 millones de becas. O sea, uno de cada eso significa que 3 de cada 4 personas en situación de desventaja económica tiene una beca hoy en día, lo cual es un indicador muy significativo, porque hace algunos años era un sueño llegar a esos niveles de cobertura. Ahora estamos aspirando a que el 100% de los jóvenes en situación de desventaja tenga un apoyo económico. ¿Sería esa la meta? Sí, claro. ¿Es la meta sexenal? Así es. ¿Y qué hacemos con este otro perfil de riesgos? Jóvenes que viven en entornos de violencias en su casa, violencias en el entorno, y que muchos se ven amenazados y abrumados. ¿Ahí cómo podemos generar una cultura para la paz, para la convivencia? Tenemos que impulsar 3 intervenciones en particular. Involucrar a la comunidad escolar, que los docentes y directivos actúen con protocolos de intervención suficientemente sólidos y estén capacitados adecuadamente, y sobre todo que el entorno escolar, a través de la coordinación con otras muchas actores relevantes, sea el más propicio para proteger y brindar una suerte de escudo a la comunidad escolar. Creo que esas 3 son intervenciones fundamentales y lo vivimos todos los días en todos los planteles del sistema, en donde tenemos en el entorno inmediato problemas con narcomenudeo, por ejemplo. Entonces, evidentemente el plantel no puede hacer todo, se requiere la intervención de seguridad, del ámbito del desarrollo social y de muchas otras intervenciones, tanto municipales como estatales o de otra naturaleza, para contribuir a crear entornos mucho más propicios. Déjame regresar con la directora del Politécnico. Yo soy de los que me preocupa enormemente el alcohol. Esa visión de los jóvenes que no hay reunión o fiesta sin alcohol. ¿Qué podemos hacer para que haya mayor resistencia a este consumo explosivo de alcohol? En particular en el Politécnico tenemos 2 o 3 mecanismos que estamos trabajando en cuanto a la atención a los jóvenes. El primero de ellos es la intervención de los padres de familia. En todas nuestras escuelas hay la interacción directa con los padres de familia. Son menores de edad y eso nos lo permite. Ellos tienen que hacerse corresponsables de lo que es la formación y las actividades de los jóvenes. Hay muy frecuentemente las reuniones con los padres de familia de un grupo, de otro grupo, de un estudiante, de una joven, de manera que ese es un mecanismo de trabajo permanente que nos permite tener alertados a los padres cuando hay una señal de peligro que pudiera aparecer. Segundo, al interior de cada escuela tenemos establecido un comité de seguridad y contra la violencia. Este es un comité que está encabezado por el director de la escuela, hay un coordinador del comité y participan en él maestros, empleados, alumnos y padres de familia. La intención es precisamente capacitar a los jóvenes y a los profesores y al personal en alertas, en los protocolos que decía el doctor Tuirán, de manera que ellos puedan estar detectando las señales de peligro y tomando acciones concretas en este caso. En cuanto a las adicciones, tenemos un programa muy intenso de capacitación. De hecho, estamos pensando, preparando una intervención de un grupo particular de alcohólicos anónimos que nos ayuden a transmitir el mensaje para aquellos jóvenes que ya están en el problema a pesar de nuestras precauciones. Y en tercer lugar, una de las cosas que sí hemos hecho también de una manera muy intensa es relacionarnos con las autoridades de vigilancia y de seguridad en el entorno de cada una de nuestras escuelas. Hemos llegado a crear algo que le llamamos el sendero seguro, es decir, con los maestros y con los padres de familia se forma una valla desde la salida de la escuela hasta la terminal del metro o la terminal de los autobuses más socorrida en aquellas áreas en donde ha habido problemas. Aragón, por ejemplo, es una zona conflictiva. Ha habido necesidad de escoltar a los jóvenes hasta el lugar. En otros hemos tenido negociaciones con el metro de manera que haya vigilancia en la zona y en las cercanías del metro haya vigilancia que impida que agredan a los estudiantes, los roben o los ataquen. Entonces, son muchas las acciones, pero aún así estamos en contra del entorno y de los medios de comunicación. Como ven, nuestras escuelas están en entornos muy complejos, de grandes amenazas y riesgos,
Sin duda es importante lo que se puede y se debe hacer dentro de las escuelas, pero necesitamos realmente este compromiso de los entornos comunitarios y familiares para proteger y garantizar que no tengamos esta tragedia. 600,000 jóvenes de educación media superior están siendo abandonados, porque después de la escuela, como nos decía bien el subsecretario, tenemos una agenda de riesgos. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando, ahora sí, del futuro de los jóvenes de la educación media superior. Nuestros invitados nos hablaban pues, de un enorme entorno de riesgos, de enormes amenazas, pero no quiero dejarlo sin realmente preguntar, ¿de dónde consiguen el alcohol los jóvenes? ¿Por qué si nosotros trabajamos en los mensajes, pero lo que hay es una enorme disponibilidad? ¿Cuál es la realidad en términos de la comunidad del Politécnico? Hay una proliferación de proveedores que son desde los que están en la cajuela del coche vendiendo cerveza o los tienditas de todo tipo, incluidas algunas de marcas de cadenas, que no respetan los límites de edad para venderles. Eso es criminal, déjeme decirlo. Se supone que la norma dice a qué distancias deben de estar y cómo en la cercanía de las escuelas no deben de existir. Sin embargo, nos encontramos con que hay que estar encima de ellos cuando se logran ubicar muy cerca, con el pretexto de que son tiendas de servicio que ofrecen de todo, pero el problema es que ponen muy cerca el alcohol a los jóvenes. Y ellos muchas veces lo traen de su lugar de origen, de las casas o de los lugares cercanos a sus casas, y tratan de tenerlo disimulado. En ocasiones los que tienen el problema llegan a la escuela porque es un sitio de convivencia social, pero se quedan tomando y no entran a la actividad escolar. Entonces tenemos una enorme realidad de, yo diría, de corrupción, de una actitud criminal, en la cual yo creo que está fallando la autoridad municipal, los delegados, etcétera. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque sin duda no podremos desde dentro de la escuela evitar esta realidad de que los jóvenes de 15 y 17 tienen, yo diría, acceso ilimitado al alcohol. Sí, efectivamente, tiene que ver con faltas de regulación, con la necesidad de que la norma no solo sirva como referencia, sino como un instrumento real para contener el problema, pero quizá el instrumento más relevante es la información y la orientación a los jóvenes. Hoy en día, entre 50 y 60% de los jóvenes en el bachillerato consumen con cierta frecuencia alcohol. A nivel nacional. A nivel nacional, ese es el promedio, es muy alto. Y la única manera de combatirlo es, primero, dotándolos de instrumentos, de información, de orientación y, por supuesto, incorporando a la familia, a los padres de familia, para que ayuden a contener este problema que es cada vez más significativo. Pero tenemos que exigir a las autoridades que cumplan la ley. Y además, efectivamente, exigir a los municipios, a las delegaciones, a las autoridades relevantes y competentes que se cumplan las regulaciones al respecto. Es un tema central, yo creo, en términos de enfrentar la amenaza que es el alcohol para la vida escolar. Así es. Pero sigamos en la trayectoria. Estos jóvenes que tienen la oportunidad del esfuerzo familiar, el esfuerzo personal de terminar la educación media superior, ¿qué sigue después? ¿Cuál es un poco el perfil nacional de estos jóvenes? Estamos platicando, ¿cuántos de ellos realmente continúan? De cada 100 que terminan, que inician la secundaria, solo 47 concluyen la media superior. Algunos se quedan en el camino entre el primero y el tercero de secundaria. Los que siguen adelante hacen un esfuerzo muy significativo y al concluir los egresados, del total de egresados, aproximadamente 57 de cada 100 egresados de la media superior sigue adelante hacia la educación superior y 43 salen al mercado de trabajo o se casan, tienen hijos y dejan la actividad económica o estudiantil. Y este es un asunto de peso, porque los que dejan la media superior no continúan adelante y se insertan, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Y no tienen las habilidades, digamos, técnico-profesionales que les puede generar el Politécnico. Lo que tenemos como resultado son 2 de cada 3 con ingresos muy precarios. Digamos, son al mercado informal, no se van al mercado normalmente de trabajo. Al mercado bajos informal, salarios, bajos seguros sociales o digamos derechos sociales. Exacto. La gran mayoría no tiene acceso a prestaciones,
ni seguro social, ni otro tipo de prestaciones, y ese es su destino hasta que adquiera la experiencia que le demanda el mercado para poder seguir adelante en ocupaciones de mayor prestigio. El problema central es que la gran mayoría sufren, primero, desempleo inicial por falta de experiencia. El mercado les cobra la falta de experiencia. Aún cuando tienen preparatoria terminada. Aún cuando tienen preparatoria terminada. Y esta inserción precaria en el mercado laboral pues les impide desarrollar capital social adecuado para insertarse en ocupaciones también de mayor prestigio. Entonces entra un círculo vicioso muy difícil de romper, y solo la continuación de los estudios o eventualmente la adquisición de ciertas competencias laborales les permite romperlo y eventualmente obtener remuneraciones mayores y ocupaciones de mayor prestigio. ¿Tienes el número? ¿Cuántos terminan cada año la educación media superior a nivel nacional? ¿En número? En número absoluto. Alrededor de 1 millón aproximadamente. Y de estos, probablemente 300,000, 400 continúan. De estos 470,000 salen y 530,000 siguen a la educación superior aproximadamente. Entonces la gran preocupación son estos 470,000 que de pronto no pueden, no tienen el apoyo, no tienen el acceso, algunos tendrán habilidades técnico-profesionales, pero también se enfrentan a un mercado muy difícil, muy complejo. Un mercado que además tradicionalmente no ha reconocido la importancia de los técnicos. Socialmente en México no reconocemos el trabajo del técnico. Familiarmente se piensa que solo se tuvo éxito si el joven o la chica lograron una licenciatura o una carrera de nivel superior. Se parece poco el que se hayan quedado en el nivel de técnicos, cuando en realidad cuando uno ve la estructura laboral hay una base de trabajadores que no tienen mucha formación, después hay una base ya de mayor exigencia que son los técnicos. Son los encargados de una serie de actividades muy específicas dentro de cualquier industria, sobre todo manufacturera. Los que siguen tienen menos cantidad de posiciones para ese nivel, pero son gente que ya se necesita con licenciatura. Pero la base de técnicos es más ancha que los que se necesitan de licenciatura. Pero para eso, mientras más preparados técnicamente estén, mejor desempeño tendrán. Y pudiera darse poco a poco, y espero que en algún momento llegue a darse, que haya un reconocimiento a esa formación y a ese trabajo de los técnicos. Si vemos lo que ocurre en Europa, es al revés. Un técnico bien calificado tiene un reconocimiento no solo social, sino también monetario a su trabajo, muy importante, porque de ellos depende mucho de la actividad industrial. Aquí pensamos que si no son egresados del nivel superior no tienen valor. Así es. Y es una distorsión muy importante. De todos estos que se quedan sin poder continuar la educación, hay también una actividad que es importante que la Secretaría de Educación realiza, que es la formación para el trabajo. Es decir, adquirir competencias en ciertas actividades de trabajo que les permitan estar mejor preparados, tener un certificado que ampare que saben hacer tales y cuales cosas y con eso estar en un poco mejor condición para poder buscar, pero nunca tendrán ese reconocimiento como se tiene a los egresados del nivel superior. Yo creo que esa es una tarea del subsecretario de Educación Media Superior. ¿Cómo logramos que dentro de la política económica se reconozcan las actividades técnicas? O sea, ahí sí requiere un asunto del gobierno federal que encabece, ahora que se usa la palabra, una cruzada para reivindicar el trabajo técnico. ¿Lo tienen contemplado? Sí, hay 4 tareas específicas que requerimos hacer con mucho mayor intensidad. Lo primero es tratar de transformar la composición de la matrícula de educación media superior e incluso la de superior, en donde con frecuencia los que egresan tienen ciertos perfiles que ya abundan en el mercado laboral y que en consecuencia hay una suerte de saturación de carreras o profesiones en el mercado laboral. ¿Podrías mencionar alguna? Por ejemplo, contador, administrador, abogado, por solo mencionar algunos ejemplos, ingeniero en sistemas, que también tienen sus propios reflejos en la educación media superior similares a estos. Y eso lo que provoca es una concentración excesiva en unas cuantas carreras y refleja la oferta educativa, es decir, no solo el problema existente en el mercado laboral, sino la escasa
rapidez con la poca rapidez con la que transformamos la matrícula y la composición de la matrícula. Ese es el primero. Y eso solo se puede lograr de 2 o 3 maneras diferentes, diversificando las carreras y la oferta educativa en general, en lugar de ofrecer las mismas, multiplicarlas y que respondan a las exigencias y necesidades del mercado laboral. Necesitamos simultáneamente revisar de manera permanente los planes y programas de estudios para que respondan también desde el punto de vista de competencias a lo que el mercado está exigiendo. Necesitamos dotarlos de competencias laborales que valoricen en el mercado. El certificado de preparatoria se ha venido deteriorando y desvalorizando desde el punto de vista de su valor en el mercado. Necesitamos revalorizarlo. Un indicador que deja ver este problema es el egresado de educación superior gana 93% más que un egresado de media superior. En contraste, el egresado de media superior, cuando se le compara con el egresado de secundaria, solo gana 23% más. Es una brecha enorme, a esto se le conoce como bono o premio salarial. Necesitamos hacer que el bono o premio salarial se incremente significativamente en el caso de la media superior y solo lo podemos hacer con este tipo de medidas y con otras muchas semejantes. Por ejemplo, lo que se señalaba hace un momento, que es capacitar al egresado de media superior, dotarlo de competencias y al mismo tiempo que tenga conocimientos que le sirvan en el mercado, y eso solo lo puede lograr a través de salidas técnicas o formaciones bivalentes técnicas, en donde tenga esas posibilidades y esas competencias que pueda ejercer cuando lo necesite. Pero sí estarías de acuerdo conmigo que necesitamos también transformar un mercado que no reconoce ni valoriza. Sí, por supuesto. Podemos hacer muchas cosas adentro, pero si no logramos incidir en una política económica que genere una política industrial, para hablar de un tema, que revalore, que considere el salario de los técnicos profesionales, que lo ponga en el centro de un proyecto, de un nuevo desarrollo, no será suficiente lo que podemos hacer a nivel de la currícula escolar. Sí, por supuesto. Digo, el salario promedio de un egresado de superiores del orden de 10,000 pesos, de un egresado de media superiores de 5,400 pesos. De los pocos que consiguen empleo. De los que tienen empleo, 90% consiguen empleo y lo consiguen rápido. Lo consiguen en situaciones precarias. Sí. Pero el salario del primer empleo es del orden de 2,600 pesos, seas técnico o no seas técnico. Es decir, hay una pequeña diferencia ligeramente superior que favorece al técnico, 2,700 pesos contra 2,500 pesos de un egresado del bachillerato general. El mercado no está valorizando esas diferencias y esas competencias específicas. Como ven, nuevamente tenemos que transformar y realmente modificar a los mercados. Tenemos que realmente hacer este engarce entre el esfuerzo educativo y el mercado productivo. Vamos a un corte y seguimos platicando los jóvenes de la educación media superior. Como vimos y ya nos han dicho aquí en el estudio, casi 600,000 jóvenes cada año. Esto nos lleva en una década, 6,5 millones de jóvenes que han sido abandonados por la escuela. Pero yo quiero regresar al tema, digamos, de las opciones que tiene un joven egresado. Yo coincido con lo que bien dice el subsecretario, que tenemos que hacer mucho al interior de la escuela, pero también tenemos un mercado empresarial que bien nos decía la directora, no reconoce, no valoriza. ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Por qué es tan resiliente el empresariado a reconocer a los técnicos, a los egresados de la educación media superior? Muchas veces cuando uno escucha a los empresarios, ellos dicen, es que yo lo tengo que capacitar porque no sabe hacer lo que necesito. Y una de las variantes que se ha dado en los objetivos de la educación media superior no es que aprendan y obtengan muchos conocimientos, sino que aprendan a aprender. De tal manera que además de las competencias que adquieren en el nivel, ellos tengan esa capacidad de aprender frente a cualquier nuevo escenario. Hagan ya
la mecánica mental necesaria para buscar cómo aprender una nueva habilidad o competencia. Esto los pone en mejores condiciones frente al mercado laboral. Es imposible que los jóvenes salgan conociendo cómo funcionan las máquinas de una empresa que puede ser que las cambió ayer y entonces es la última tecnología que obviamente en la escuela difícilmente la habrán visto. Sin embargo, los conocimientos fundamentales para entender cómo funciona la máquina los tienen. Por eso, si aprendieron a aprender con lo que ya traen de bagaje de conocimientos, podrán entonces incorporarse rápidamente. La otra parte es que mientras el ser un egresado de una carrera técnica y tener un título para el empresario no represente una mejora en el desempeño y solamente un mayor costo por ese certificado que expone, habrá esa resistencia. Los empresarios necesitan entender que si a estos jóvenes con mejor formación les dan las oportunidades, van a hacer contribuciones a lo que es el trabajo que realizan en el lugar en que realizan. Otro punto que me gustaría tocar es que estamos pensando en los jóvenes que preparamos para ser empleados de diferentes instancias. Pero hay otra faceta que nosotros estamos reforzando mucho en el Politécnico y es nuestro programa emprendedor. Es decir, enseñarles a los jóvenes cómo emprender cosas que pueden ser desde organizar un concurso de oratoria, organizar un concurso de robótica o organizar una empresa. Y esto se completa con lo que es después nuestro trabajo en la incubación de empresas y en nuestro Tecnópolis. Es decir, todo el camino que puede llevar al joven a formarse como alguien que con los conocimientos que tiene puede generar a base de una idea bien manejada y con todos los elementos, una empresa que le pueda permitir ser no solamente buscador de empleo, sino generador de empleos, pero además que le permite insertarse en el mercado laboral como uno de los elementos de las cadenas productivas que son tan necesarias en este país. ¿Tú estarías de acuerdo totalmente en esta visión de generar no egresados para que sean empleados, sino que generen realmente oportunidades y logren enfrentarse a un mercado que sin duda por sí mismo los puede llevar a empleos, pero empleos muy mal pagados? Bueno, por las dos razones que citó la doctora Bustamante, me parece que es difícil estar en desacuerdo. Primero, necesitamos jóvenes que sean capaces de emprender y en consecuencia echar a andar sus proyectos, entre otros el de impulsar empresas específicas en diferentes ramas, pero al mismo tiempo y sobre todo porque son generadores de oportunidades. Por esas dos razones me parece fundamental. El problema es que en México, entre los 15 y los 19 años, a diferencia de otros países, solo tienen características de emprendedor 1 de cada 100, a pesar de que a 50 de cada 100 le gustaría hacer eso. Entonces es un divorcio entre las posibilidades y oportunidades reales de emprender y los deseos. Y necesitamos trabajar mucho para darles instrumentos y herramientas a los jóvenes para que tengan capacidades de emprender y conviertan sus deseos en realidades, y al mismo tiempo ordenar todo lo que sea necesario para acercarle los apoyos que permitan hacer realidad esos deseos. Eso me parece que es fundamental y la educación juega un papel. Por esa razón, hoy en día en los bachilleratos y en las universidades ya hay una decisión de apoyar a los jóvenes en ese renglón. Ya hay incubadoras de empresas en más de 200 universidades. En la educación media superior empiezan a emerger las incubadoras para apoyar a los emprendedores. Ya se incorporan contenidos de educación desde el punto de vista del emprendimiento, contenidos transversales en la educación media superior y superior, pero necesitamos hacer mucho más que lo que hemos hecho hasta ahora. Déjame ir a otra faceta. La educación también debe generar ciudadanos. Por supuesto. Hombres y mujeres responsables, que estén dispuestos a ser solidarios, que participen. ¿Cómo construimos ciudadanía o cómo la fortalecemos en el Politécnico? Bueno, yo creo que una de nuestras mayores responsabilidades en la media superior es esa. Nuestros estudiantes están entre los 15 y los 16 al ingresar y salen entre los 17 y los 18, un porcentaje importante
Lo que nosotros decimos es que lo recibimos de niño y lo entregamos como ciudadano. Y en ese entregarlo como ciudadano adquirimos una enorme responsabilidad que se cubre a través de la formación que se le da desde la parte curricular, pero también dentro de los ejercicios que de vida democrática se hacen en la experiencia en el aula. Nosotros tenemos un modelo que está orientado hacia el estudiante y su aprendizaje, de tal manera que no siempre es la clase tradicional de un maestro que dicta su cátedra, sino que son discusiones, debates, investigaciones, actividades en donde los estudiantes tienen que aprender a participar en la convivencia con sus demás compañeros, pero también con el maestro, que ahora toma un papel diferente y no es el que lo sabe todo, sino es el que junto con sus estudiantes busca el conocimiento, lo identifican, lo aprenden, lo comprenden y aprenden a aplicarlo. Entonces, esa es una serie de experiencias vivenciales que los jóvenes van integrando y que van generando en ellos ese sentido de responsabilidad en la participación que es tan importante en la formación de los ciudadanos. Otra manera de pensarlo es cómo los educamos para hacer política, para realmente estén activos y participen. Y ese es uno de los temas fundamentales. Necesitamos que estos jóvenes que van a ser ciudadanos, digamos, en términos de poder ejercer el derecho electoral, pero ¿cómo podemos, o cuál es la situación en términos de construir estas capacidades de hacer política y de ser ciudadanos participativos en la educación media superior? Porque si vemos la encuesta de valores, nos dicen su enorme distancia que tienen ellos hacia los partidos, a lo que llaman los políticos, en general a lo que llaman gobierno. ¿Cuáles son los planes de la educación media superior para poder generar esto? Sí, hombres y mujeres técnicos, productivos, con capacidad de ser emprendedores, pero sobre todo hombres y mujeres jóvenes que están dispuestos a hacer política, mucha política para transformar este país. Yo creo que ahí, por supuesto, el tema es que hay evidencia de que tenemos muchos problemas en la formación de los jóvenes desde el punto de vista de valores y de formación y construcción de ciudadanía. Y evidentemente la escuela, el plantel es un entorno privilegiado para avanzar en este renglón. Preocupa, por ejemplo, que hoy en día alrededor de 55% de los jóvenes en las preparatorias mexicanas manifiesten ciertos grados de intolerancia frente a lo que es diferente o se percibe diferente de sí mismo. Y eso evidentemente solo se puede enseñar con el ejemplo, con los valores que imprime la comunidad escolar, con el ejemplo de los maestros y de los directivos y por supuesto con los contenidos y la manera en que estos se digieren en el aula a través de interacciones, formando y construyendo competencias, entre otras de ciudadanía de los propios jóvenes. Pero es en el plantel, con el apoyo de los padres de familia, fundamentalmente con el apoyo, donde podremos avanzar en los próximos años en este renglón. Pero es claro que hay muchos déficits y tenemos que resolverlos. Está dentro de la reflexión de modificar los currículas, el incentivar la vida participativa, el debate, la discusión. Así es. De hecho, hay muchas intervenciones en los planteles de educación media superior, sobre todo a través de apoyos específicos de instituciones federales, por un lado, apoyados por organizaciones de la sociedad civil que buscan justamente contribuir a esta construcción de ciudadanía entre los niños y adolescentes que están emergiendo de la educación media superior y que al egresar ya habrán llegado a la mayoría de edad y a ejercer eventualmente sus propios derechos ciudadanos. Hay una amplia variedad de intervenciones de todo tipo, desde la formación de ciudadanía económica, necesitamos saber mucho más y manejar esos instrumentos a través de la educación financiera, porque las propias matemáticas, para no ir muy lejos, son herramientas fundamentales para la construcción de una ciudadanía responsable y crítica. Cada una de las asignaturas de educación media superior contribuye en ese sentido y al mismo tiempo los diferentes actores que están presentes en la educación media superior pues deben de contribuir a esa formación en una edad crucial. ¿Cada año cuántos egresados tiene el Politécnico de Educación Media Superior? Alrededor de 13,000, 12,000 estudiantes. ¿Y su destino básicamente, cuántos continúan y cuántos? Alrededor del 85% continúa con la educación superior y se queda en la educación superior. Hay otros que lo intentan pero no logran pasar el examen de admisión y finalmente
por alguna razón no entran, pero esos son los mínimos. La mayor parte es porque deciden por intereses personales o por razones económicas no poder continuar. Algunos de ellos nos encontramos con que se van al sector laboral por un periodo hasta que su condición económica les permite reingresar y entonces vuelven a aplicar el examen de admisión y se pueden incorporar. Pero cerca del 85% de los jóvenes sí continúa la educación superior. Bueno, lamentablemente se nos está terminando el programa. Tenemos la suerte de tener dos grandes responsables de este, yo diría, el gran proyecto del país, estos 4 millones de jóvenes que están en educación media superior, que pueden transformar, sí, productivamente, con sus habilidades, pero con una nueva visión de ciudadanía, realmente transformar. Seguiremos platicando sobre jóvenes, sin duda los jóvenes, todos los jóvenes requieren una reflexión crítica y sobre todo una manera de encontrar respuestas. Hoy tenemos enfrente la realidad de que necesitamos darle a estos 4 millones, y a los que no están, un proyecto de país que los vuelva a ser parte de ellos. Muchas gracias a los dos por estar aquí en este programa de México Social. Gracias.